Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Formación Católica, porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut nos dimitibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Cúbrenos con tu preciosa sangre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el párrafo 32, la Asamblea Eucarística. Esta realidad de la vida eclesial tiene en la Eucaristía no solo una fuerza expresiva especial, sino como su fuente. La Eucaristía nutre y modela a la Iglesia, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. 1 Corintios 10:17. Por esta relación vital con el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, el misterio de la Iglesia es anunciado, gustado y vivido de manera insuperable en la Eucaristía. La dimensión intrínsecamente eclesial de la Eucaristía se realiza cada vez que se celebra, pero se expresa de manera particular el día en el que toda la comunidad es convocada para conmemorar la resurrección del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña de manera significativa que la celebración dominical, el día dominical del día y de la Eucaristía del Señor, tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. Capítulo 33, o párrafo 33. En efecto, precisamente en la misa dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el resucitado se les manifestó estando reunidos. Juan 20:19. En aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia de la Iglesia, estaba en cierto modo presente el pueblo de Dios de todos los tiempos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo, lleno del don mesiánico de la paz, comprada con su sangre y ofrecida junto con su espíritu. Paz a vosotros. Al volver Cristo entre ellos, 8 días más tarde, Juan 20:26, se ve prefigurada en su origen la costumbre de la comunidad cristiana de reunirse cada octavo día en el día del Señor, o domingo, para profesar la fe en su resurrección y recoger los frutos de la bienaventuranza prometida por él. Dichosos los que no han visto y han creído. Juan 20:29. Esta íntima relación entre la manifestación del resucitado y la Eucaristía es sugerida por el Evangelio de Lucas en la narración sobre los 2 discípulos de Maús, a los que acompañó Cristo mismo, guiándolos hacia la comprensión de la palabra y sentándose después a la mesa con ellos, que lo reconocieron cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Lucas 24:30. Miren, mis hermanos, yo no entiendo cómo los hermanos protestantes no pueden creer en la Eucaristía. Bueno, sí entiendo. No creen en la Eucaristía porque en el momento que creyeran en la Eucaristía tendrían que hacerse católicos. Entonces van en contra de su voluntad. La Eucaristía está, bueno, los corazones no los podemos leer, ¿no? Pero uno se basa a los hechos que vemos en las Escrituras. Es tan clara la Eucaristía, tan obvia, y no verla, yo me pregunto, ¿se tiene que querer ser ciego para no verla? Pero bueno, eso es solo mi reflexión, no me consta, obvio yo los corazones no los puedo leer. Los gestos de Jesús en este relato son los mismos que él hizo en la última cena, con una clara alusión a la fracción del pan, como se llamaba a la Eucaristía en la primera generación cristiana. Párrafo 34. La Eucaristía dominical.
Ciertamente, la Eucaristía Dominical no tiene en sí misma un estatuto diverso de la que se celebra cualquier otro día, ni es separable de toda la vida litúrgica y sacramental. Esta es por su naturaleza una epifanía de la Iglesia, que tiene su momento más significativo cuando la comunidad diocesana se reúne en oración con su propio pastor. La principal manifestación de la Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la misma Eucaristía, en una misma oración junto a un único altar que el obispo preside, rodeado de su presbítero y sus ministros. La vinculación con el obispo y con toda la comunidad eclesial es propia de cada liturgia eucarística que se celebre en cualquier día de la semana, aunque no sea presidida por él. Lo expresa la mención del obispo en la oración eucarística. La Eucaristía Dominical, sin embargo, con la obligación de la presencia comunitaria y la especial solemnidad que la caracterizan precisamente porque se celebra el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Subraya con nuevo énfasis la propia dimensión eclesial, quedando como paradigma para las otras celebraciones eucarísticas. Cada comunidad, al reunir a todos sus miembros para la fracción del pan, se siente como el lugar en el que se realiza concretamente el misterio de la Iglesia. En la celebración misma, la comunidad se abre a la comunión con la Iglesia universal, implorando al Padre que se acuerde de la Iglesia extendida por toda la tierra y la haga crecer en la unidad de todos los fieles con el Papa y con los pastores de cada una de las iglesias, hasta su perfección en el amor. El día de la Iglesia, párrafo 35. El Dies Domini se manifiesta así también como Dies Ecclesia. Se comprende entonces por qué la dimensión comunitaria de la celebración dominical deba ser particularmente destacada a nivel pastoral. Como he tenido oportunidad de recordar en otra ocasión, entre las numerosas actividades que desarrolla una parroquia, ninguna es tan vital o formativa para la comunidad como la celebración dominical del Día del Señor y de su Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia, es lo que nos hace distintos a todas las sectas. En este sentido, el Concilio Vaticano II ha recordado la necesidad de trabajar para que florezca el sentido de comunidad parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical. En la misma línea se sitúan las orientaciones litúrgicas sucesivas, pidiendo que las celebraciones eucarísticas que normalmente tienen lugar en otras iglesias y capillas estén coordinadas con la celebración de la iglesia parroquial, precisamente para fomentar el sentido de toda la comunidad eclesial, que se manifiesta y alimenta especialmente en la celebración comunitaria del domingo, sea en torno al obispo, especialmente en la catedral, sea en la asamblea parroquial cuyo pastor hace las veces del obispo. Párrafo 36. La asamblea dominical es un lugar privilegiado de unidad. En efecto, en ella se celebra el Sacramentum Unitatis, que caracteriza profundamente a la Iglesia, pueblo reunido por y en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En dicha asamblea, las familias cristianas viven una de las manifestaciones cualificadas de su identidad y de su ministerio de iglesias domésticas, cuando los padres participan con sus hijos en la única mesa de la palabra y del pan de vida. A este respecto, se ha de recordar que corresponde ante todo a los padres educar a sus hijos para la participación en la misa dominical, ayudados por los catequistas, los cuales se han de preocupar de incluir en el proceso formativo de los muchachos que les han sido confiados la iniciación a la misa
ilustrando el motivo profundo de la obligatoriedad del precepto. A ello contribuirán también cuando las circunstancias los aconsejen. La celebración de misa para niños, según las varias modalidades previstas por las normas litúrgicas. En las misas dominicales de la parroquia, como comunidad eucarística, es normal que se encuentren los grupos, movimientos, asociaciones y las pequeñas comunidades religiosas presentes en ella. Esto no les permite experimentar lo que es más profundamente común para ellos. Más allá de las orientaciones espirituales, especifican la legítimamente les caracterizan, con obediencia al discernimiento de la autoridad eclesial. Por esto en domingo, día de la asamblea, no se han de fomentar las misas de los grupos pequeños. No se trata únicamente de evitar que a las asambleas parroquiales les falte el necesario ministerio de los sacerdotes, sino que se ha de procurar salvaguardar y promover plenamente la unidad de la comunidad eclesial. Corresponde al prudente discernimiento de los pastores de las iglesias particulares autorizar una eventual y muy concreta derogación de esta norma y en consideración de particulares exigencias formativas y pastorales, teniendo en cuenta el bien de las personas y de los grupos, y especialmente los frutos que pueden beneficiar a toda la comunidad cristiana. Pueblo peregrino, párrafo 37. En la perspectiva del camino de la Iglesia en el tiempo, la referencia a la resurrección de Cristo y el ritmo semanal de esta solemne conmemoración ayudan a recordar el carácter peregrino y la dimensión escatológica del pueblo de Dios. La escatología es lo que es después de esta vida. En efecto, de domingo en domingo, la iglesia se encamina hacia el último día del Señor, el domingo que no tiene fin. En realidad, la espera de la venida de Cristo forma parte del misterio mismo de la iglesia y se hace visible en cada celebración eucarística. Pero el día del Señor, al recordar de manera concreta la gloria de Cristo resucitado, evoca también con mayor intensidad la gloria futura de su retorno. Esto hace del domingo el día en el que la iglesia manifiesta más claramente su carácter esponsal. Anticipa de algún modo la realidad escatológica de la Jerusalén eclesial. Al reunir a sus hijos en la asamblea eucarística y educarlos para la espera del divino esposo. La iglesia hace como un ejercicio del deseo en el que prueba el gozo de los nuevos cielos y de la nueva tierra, cuando la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajará del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. Apocalipsis 21:2. Día de la esperanza. Párrafo 38. Desde este punto de vista, si el domingo es el día de la fe, no es menos el día de la esperanza cristiana. En efecto, la participación en la cena del Señor es anticipación del banquete escatológico por las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Al celebrar el memorial de Cristo que resucitó y ascendió al cielo, la comunidad cristiana está a la espera de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, vivida y alimentada con este intenso ritmo semanal. La esperanza cristiana es fermento y luz de la esperanza humana misma. Por este motivo, en la oración universal se recuerdan no solo las necesidades de la comunidad cristiana, sino las de toda la humanidad. La iglesia reunida para la celebración de la Eucaristía atestigúa así al mundo que hace suyos el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos. Finalmente la iglesia, al culminar
culminar con el ofrecimiento eucarístico dominical, el testimonio de sus hijos, inmersos en el trabajo y los diversos cometidos de la vida. Se esfuerzan en dar todos los días de la semana con el anuncio del Evangelio y la práctica de la caridad. Manifiesta de manera más evidente que es como un sacramento o un signo e instrumento de la comunión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. No hay nada que explicar, mis hermanos, está profundo y claro como el agua. Les deseo de verdad que continuemos con esto. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor. Bendiciones.